le dice Pablo a Filemón y a los hermanos que iban a escuchar esta palabra en algún momento también: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos una vez más. Padre, Señor, una vez más venimos delante de ti, reconociendo tu poder, tu majestad, reconociendo tu bondad hacia nosotros, viles pecadores, que te hemos fallado, que no solo te fallamos una vez, que te fallamos hoy por la mañana, que te fallamos anoche, que te fallamos, Señor, a cada segundo, porque no solo no hacemos lo que te agrada, sino que en ocasiones no hacemos lo que te agrada, Señor. Perdónanos por nuestras inconsistencias, por nuestras incongruencias. Perdónanos por nuestra falta de conocimiento de ti, de tu voluntad, Señor, y ayúdanos a conocerte más, no como quien desea saber mucho, sino como quien desea saber qué quiere su Padre para hacer todo lo que Él le pide, para vivir para su gloria, Señor. Pon un deseo santo de conocimiento de ti, una sed de ti, de tu palabra, Señor. De que seas tú cada vez más en nosotros, transformándonos, guiándonos y sosteniéndonos para vivir para tu gloria, Señor. Pero recuérdanos que todo es por tu gracia, todo es por tu pura gracia, todo es por tu bondad, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por derramarla cada día, Señor. La necesitamos para continuar, Señor. La necesitamos para llegar a la meta, Señor. No dejes de hacerlo, por favor, Señor. Ahora te suplicamos, te rogamos que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando a tu congregación aquí reunida en el día del Señor, Señor, para adorarte como tú te mereces. Padre, háblale a este pueblo aquí sentado, a este pueblo aquí reunido. Háblale, Dios, Señor. Háblale a tu iglesia, Señor, aquí reunida hoy, Señor, para adorarte como tú te mereces, Señor. Anímalos, Dios. Confróntalos, Señor. Repréndelos si tienes que hacerlo. Pero que no salgamos iguales por esa puerta, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre a nuestros corazones por tu palabra y salgamos renovados de nuestra mente, renovados de nuestro corazón, Señor, y recordando que no podemos, que es por gracia, pero dispuestos a hacer tu palabra, Señor, a tener la misma gracia que tú has tenido con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los niños de 1 a 6, la llave, no hay problema, estamos en familia. Si algún hermano les puede alcanzar la llave. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, estamos en la carta del apóstol Pablo a Filemón, para los que nos visitan hoy por primera vez o los que no han podido venir en ocasiones anteriores. Estamos ya en los últimos versículos de la carta, versículos del 22 al 25. Y quisiera hablarles de dos casos, de dos situaciones reales que ocurren. Estoy utilizando nombres ficticios, pero son situaciones que quizás nos han ocurrido a nosotros mismos, o quizás nos van a ocurrir, Dios no lo quiera, o quizás conocemos a alguien que las esté atravesando. Y la primera ilustración es de Billy y Sara. Billy y Sara son un matrimonio que están enfrentando ciertos problemas. Sus corazones están heridos, ellos están buscando comprensión, ellos sienten que se han dañado el uno al otro. Pero todo esto no había salido a flote, no se habían dado cuenta hasta que sucedió un evento que se conoce como el nido vacío. Y es cuando nuestros hijos, que los tenemos con nosotros, de repente llegan a cierta edad y se van del hogar. Fue en ese entonces que Billy y Sara descubrieron que ellos simplemente eran dos compañeros de cama, dos compañeros de cuarto, pero ya no eran ayuda idónea, ya no eran un equipo, ya no eran un matrimonio bíblico. Frente a esta dura realidad, Billy y Sara estaban destrozados, sentían que cada uno tenía su propio dolor legítimo, que cada uno tenía su propia historia que contar. Sentían que de alguna manera su cónyuge le había fallado. Cuando un consejero escucha este tipo de cosas, debe hacerlo con compasión,
pero al mismo tiempo debe exhortarlo a asumir su responsabilidad. La responsabilidad de cada uno, me refiero, no la responsabilidad del otro. Y debían hacerlo de manera rápida, inmediata, por la muerte que estaba sufriendo la intimidad de este matrimonio. Frecuentemente en un tipo de situación como esta, lo que el aconsejado tiene en mente es lo siguiente. La persona que está pasando por esta situación, si por la gracia de Dios, y se lo pedimos siempre, busquen ayuda. Si usted ora, si usted habla con su esposa, con su esposo y no pueden avanzar y todavía sienten que todo está mal, busquen ayuda. Pero generalmente cuando ocurre una de estas situaciones y el matrimonio busca ayuda, es para pedirle lo siguiente al consejero: repara a mi cónyuge. No sé, haz algo, pero cámbialo a él. Tienes que transformarlo a él por el bien de nuestro matrimonio. Y nosotros tenemos en mente que cuando eso pase, todo va a marchar bien. Vamos a poner un caso B. Y el caso B es un caso que quizás todos conocemos algún tipo de caso en cualquier tipo de las versiones y nos puede pasar a cualquiera. Y es el caso de Juan, que traicionó a Marta. Juan le fue infiel a Marta y Juan no sabe cómo resolver el asunto y Marta no sabe cómo perdonar a Juan. En este tipo de situación, igual, escasea el perdón. Nadie quiere perdonar al otro, nadie quiere poner de su parte. Aunque ambos casos son diferentes, en ambas el consejero le va a llevar tiempo y paciencia para los aconsejados, para que cada uno de ellos se dé cuenta que necesita permitir que Dios los cambie a ellos mismos. El consejero le va a tomar tiempo para que los que están recibiendo consejería entiendan y reconozcan sus pecados, sus errores, se arrepientan de verdad, pidan perdón de verdad y perdonen de verdad. Y es una tarea que no es fácil, pero la gracia de Dios es suficiente para acompañar esta tarea. Teníamos por título de este sermón: una comunidad marcada por la restauración. Hoy estaremos viendo el último punto. Una comunidad marcada por la restauración. Y decíamos que en la comunidad de creyentes debemos restaurar nuestras relaciones. En la comunidad de creyentes debemos restaurar nuestras relaciones para poder desarrollar un compañerismo eficaz. Nosotros como creyentes, ya sea relaciones de matrimonio, relaciones padre a hijo, relaciones entre hermanos, estamos llamados los unos a los otros a restaurar nuestras relaciones si queremos tener un compañerismo eficaz. No existe la opción de que sigamos así hasta que Cristo venga o a ver qué pasa. No, hay que conversar, hay que tratar los asuntos difíciles, hay que orar, hay que pedir ayuda, pero necesitamos restaurar nuestras relaciones. No vale en el reino de Dios, no importa, yo no me llevo con Marta y con Pedro, pero no importa. No, mis hermanos, si tenemos que llamarnos capítulo, llamémonos. Si tenemos que preguntar, a veces suponemos mucho, a veces imaginamos muchas cosas, a veces no sabemos por qué pasan cosas y es algo tan sencillo como ir y preguntar y aclarar la duda, pero a veces preferimos seguir con las relaciones dañadas antes que ceder. Y nuestro primer punto fue, y estuvimos viendo los versículos del 1 al 7, la comunidad como el centro de la restauración. La comunidad como el centro de la restauración. Y estuvimos viendo en estos versículos que aunque esto es una epístola que entra en lo que se conoce como las epístolas particulares, una epístola que fue dedicada a una persona, Filemón, hoy lo vamos a ver más adelante al final de nuevo, pero de alguna manera la congregación está involucrada, lo dijimos, él le escribe también a la congregación, le escribe a la que posiblemente es su esposa, le escribe a lo que posiblemente son sus hijos. Pero al mismo tiempo, y no menos importante, estos versículos muestran la espiritualidad de Filemón y de esta congregación. Este texto nos dice y nos muestra, y le podemos dar gracias a Dios por la iglesia donde se reunía Filemón, por la iglesia de los Colosenses y por la iglesia donde se reunían los Efesios. Cuando uno lee esas cartas, uno se da cuenta que estas eran iglesias espirituales,
¿Pero por qué eran espirituales? ¿Porque lanzaban fuego del cielo? ¿Porque pasaban un paño y todo el mundo se sanaba de una? No, eran iglesias espirituales porque vivían lo que decía la palabra de Dios. Ellos se esforzaban por vivir lo que decía la palabra de Dios. Sus vidas eran llenas, controladas completamente por el Espíritu Santo, al punto tal que ellos estaban dispuestos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y en los versículos 1 al 7 usted lo puede leer de nuevo si no lo ha leído en su casa, y se ve una espiritualidad bíblica, una espiritualidad verdadera, una espiritualidad que es la que Dios ve y se goza de ver a sus hijos viviendo lo que dice la palabra del Señor. En el segundo punto, hace algunos domingos, vimos el perdón como la base de la restauración. El perdón como la base de la restauración. Si bien la restauración ocurre dentro de nosotros, pero también involucra a otros, involucra a otras personas, debe ocurrir en la congregación. El perdón es la base que sustenta la restauración. La base es la que se encarga de soportar, de aguantar. Si nosotros quitamos la base, todo se cae y todo se desbarata. Donde no hay perdón, no hay restauración. Y de eso estábamos hablando en la última predicación. Y nosotros veíamos una ilustración hermosa, preciosa, de Pablo haciendo de mediador entre Filemón y Onésimo. Pablo está allí en el medio de la situación de dos personas y él está sufriendo por esas dos personas y tratando de que esas dos personas se puedan restaurar, se puedan reconciliar. También vimos a Pablo como intercesor. Y ya como intercesor no solo está en el medio de, mira, tú no, oye, mira esto, mira, tratando de arreglar el problema, sino que ahora se pone del lado de el que ha ofendido, del que ha dañado al otro, para ver cómo él logra, como un intercesor, que esa persona se pueda restaurar con aquella que ha ofendido. Y por último, vimos muy rápido, porque se nos acabó el tiempo, a Pablo intentando, y después voy a aclarar por qué, hacer de dador. Pablo intenta decirle a Filemón, mira, si Onésimo te debe algo, yo estoy dispuesto a pagarlo. Y él intenta hacer de dador. Pero lo sorprendente de este segundo punto, ustedes saben qué, no fue lo que Pablo hizo, sino lo que Pablo estaba imitando. Pablo estaba imitando a Jesucristo. Pablo entendía, en la mente de Pablo estaba Cristo completamente y lo que Cristo había hecho por nosotros. Y ese conocimiento marcó su corazón y su manera de vivir de una vida tal que ahora Pablo está haciendo lo mismo que Cristo hizo por nosotros en nuestras vidas espirituales. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Estos versículos muestran un cuadro claro, transparente de Cristo a través de la vida de Pablo. Pablo muestra a Cristo lo mismo que deberíamos imitar nosotros. El conocimiento que nosotros vayamos teniendo de Cristo no es para lucir más inteligentes, no es para creernos mejores personas, sino para que transforme nuestra vida y cada día nosotros podamos lucir más como Cristo. Y Dios permita ese conocimiento en esta iglesia, que anhelemos conocer al Señor, pero para que Él nos haga más como Cristo, no para que nos deje como somos nosotros mismos, orgullosos, arrogantes, insensibles, faltas de perdón, intolerantes y no sé cuántos pecados más tenemos. Y espero que usted cada día pueda conocer que de verdad tenemos todo esto que yo he dicho, en pequeñas cantidades, algunos unas más que otras, pero todos tenemos estos pecados. Y hemos dicho, en la comunidad de creyentes debemos restaurar nuestras relaciones para poder disfrutar un compañerismo eficaz. Y nuestro último punto que vamos a estar trabajando hoy es la gracia como el motor de la restauración. La gracia como el motor de la restauración. Yo no soy muy buen mecánico. Las bicicletas yo pasaba trabajo para cogerle el ponche cuando se ponchaban. Pero hasta donde tengo entendido, el motor es el que permite la marcha de los vehículos. El motor es el que permite que los vehículos echen a andar. Pero el motor no solo permite la marcha, sino que sostiene la marcha. Tanto en un barco, como en un avión, como en un submarino, como en un carro, el motor es el que hace posible que esos artefactos estén en marcha
y se mantengan en marcha. Asimismo, en la gracia en la vida del creyente. La gracia en la vida del creyente es la única que va a hacer posible que la restauración se lleve a cabo. Sin gracia no hay perdón y sin perdón no hay restauración. Necesitamos la gracia. Veamos el texto. Vamos al versículo 22, los que tengan Biblia. Si no, acérquese al hermano, al vecino que tiene al lado, compartan la Biblia para que puedan ver la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En el versículo 21, él le había pedido Pablo a Filemón: ten misericordia. Y ahora dice en el versículo 22, prepárame también. Junto con esa misericordia que él le pidió, ahora él también le pide que le prepare un lugar en el cual descansar. Un lugar en el cual tener un reposo. Un lugar en el cual él poder poner su alma, y que Filemón, como dice el texto, que era una persona especialista en refrescar corazones, pudiera también refrescar su corazón. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, en Romanos 15, versículos 24 y 28, nos dice en algún momento que Pablo, en su primer viaje, cuando él estaba preso, él quería ir a la región de España, él quería ir a Europa. Ahora han pasado posiblemente 5 o 6 años, pero ahora Pablo, después de tanto tiempo preso, él entiende: mejor voy a ir aquí, a donde está Filemón. Necesito una restauración. Dice John MacArthur: Pablo anhelaba asociarse con un amigo que tuviera el don de reconfortar a los santos. Todos en alguna ocasión necesitamos eso, después de varios años presos, más todavía. Cualquiera de nosotros, después de los sufrimientos de la vida, de las situaciones difíciles de la vida, de sufrir, de padecer, necesitamos a alguien que nos diga: ven, descansa un poco aquí, ven, tómate un break, ven, para que seas restaurado. Todos nosotros en algún momento llegamos al agotamiento, al cansancio, y llega un momento que necesitamos descansar. Eso no quiere decir que te eches todos los días descansando o todas las semanas. Estamos hablando después de mucho tiempo, después de mucho agotamiento. Qué gozo para un siervo de Dios saber que aunque uno no cuenta con los recursos materiales, Pablo no lo tenía de la mayoría, pero saber que Dios mueve el corazón a hermanos generosos que te pueden dar su amistad, su compañerismo de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. Entre Pablo y Filemón existía un compañerismo hermoso. Qué bueno que Dios pueda hacer de todos nosotros, entre todos nosotros, un tipo de compañerismo así similar. Pero Pablo continúa en el versículo 22 y Pablo va a hablar ahora, y esto es bien importante, y va a mencionar el medio en el que descansa su liberación. Pablo va a hablar de lo que él cree que es lo único que puede hacer posible que él sea libre de la cárcel. Y míralo conmigo. ¿Y cuál es el medio que él espera para su liberación? Y dice la palabra: porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Si Pablo te puede pedir un favor, si Pablo estuviera aquí delante de nosotros y Pablo te pudiera decir: te quiero pedir un favor, ¿sabes cuál sería el primer favor que Pablo te iba a pedir? Ora por mí. Para Pablo la oración era un regalo. Para Pablo que otras personas estuvieran por él, orando por él, ese era el mejor regalo que él podía tener. Pero nosotros estimamos bien poco la oración. Por eso no oramos por otras personas y por eso no valoramos cuando otras personas oran por nosotros. Como a veces para nosotros la oración es como cualquier cosa, no entendemos el poder que Dios le ha otorgado a la oración, nosotros no oramos. Nosotros tenemos un problema y es el siguiente, dice el nuevo comentario americano: la oración es el medio, y esto es lo que se nos olvida, a través del cual la voluntad de Dios se lleva a cabo. La oración es el medio que Dios ha establecido para que Dios desarrolle su voluntad, para que Dios lleve adelante su voluntad. Santiago 5:16, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Pablo comprendió que la soberanía de Dios ejecuta sus designios mediante la oración.
Y aquí es donde viene el problema de nosotros. Porque cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, ¿qué queremos hacer? Explicarla. La soberanía de Dios no anula ni el evangelismo ni la oración. El hecho de que Dios sea soberano no significa que nosotros no tenemos que evangelizar. Y como muchas personas han malinterpretado la soberanía de Dios, ¿qué hacen? O terminan hablando mal de las personas que creen en la soberanía de Dios. Dice, yo no quiero creer en la soberanía de Dios porque esas personas no evangelizan. O otros malinterpretan la soberanía de Dios y como creen en la soberanía de Dios, entienden que no tienen que evangelizar. Los dos grupos están equivocados. Una persona que entienda la soberanía de Dios entiende que el Señor nos manda en su palabra, que el único medio que Él ha establecido para que las personas se salven es la predicación del mensaje del Evangelio. Y una persona que cree en la soberanía de Dios, pero descansa en las Escrituras, va a evangelizar, va a predicar el Evangelio. Asimismo, porque es lo mismo, pasa con las personas que creen en la soberanía de Dios, pero entienden que la oración es el medio que Dios ha establecido para desarrollar sus designios. El mismo Dios soberano es el Dios que va a poner deseo en tu corazón de orar y es el Dios que va a responder esas oraciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Orar, mis hermanos, los unos por los otros. Orar por la voluntad de Dios, como estábamos aprendiendo hoy con los hermanos. Orar por la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Por la gracia de Dios tuvimos un tiempo de oración de 11 a 12 y los hermanos que están viniendo están aprendiendo a cómo orar la palabra del Señor. ¿Quieres aprender a orar oraciones bíblicas, oraciones que salen del corazón de Dios, oraciones que con confianza tú le puedes decir al Señor, Señor, te estoy pidiendo por esto? Aprende a orar la palabra de Dios. Aprende a orar a través de las grandes verdades de la Escritura que están en la palabra. Si nosotros creemos en sola Escritura, nosotros debemos limitarnos solamente a las Escrituras. Nosotros a veces decimos, yo creo en sola Escritura, pero no nos limitamos solamente a lo que dice la Escritura. Y la Biblia enseña, Dios es soberano y está al control de todas las cosas. Nosotros debemos creerlo. Pero la Biblia también enseña que debemos evangelizar, si no, nadie se salvará. ¿Qué debemos hacer? Hacerlo, evangelizar. Pero la Biblia también enseña que debemos orar para obtener las cosas que necesitamos. ¿Qué debemos hacer? Orar. Debemos hacerlo. Limitémonos a la Escritura. Si no entendemos un misterio, limitémonos y reconozcamos, tú eres tan grande que yo no entiendo esto, pero yo quiero ser obediente a lo que sí puedo entender. Amado hermano, Dios es más glorificado cuando nos limitamos a obedecer su palabra que cuando nos escudamos en misterios que no entendemos para no hacer lo que está claro. Dios es más glorificado cuando nosotros hacemos de forma clara lo que Él nos pide, que cuando nosotros tratamos de explicar tanto las cosas para al final no hacer nada y escudarnos en que, yo no entiendo, y terminamos sin hacer nada. Hombres de la historia que creían en la soberanía de Dios eran grandes hombres de oración. Y el primero es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va a la Biblia, el Señor Jesucristo siempre estaba orando. El Señor Jesucristo se levantaba de temprano, se apartaba de las personas para tener tiempo solo en oración. El Señor Jesucristo lo cogía la noche y la madrugada y estaba orando. Pero cuando usted sigue en la Biblia, usted llega a la Biblia del apóstol Pedro. Y muchos hubieran pensado, si un pastor lo está haciendo ahora, que es un vago. 11 de la mañana, Pedro orando. ¿Recuerdan cuando se le aparece la visión del manto, mata y come? Pedro estaba orando, dependiendo de Dios en oración, pidiéndole guianza a Dios que haga. Y ahí mismo en esa oración Dios le dice, pues ve y predícala a Cornelio, mata y come. No diga sucio lo que yo he declarado y limpio. Vaya y predícala a los gentiles. En medio de la oración, cuando él estaba en su relación con Dios y Dios le habla. En este tiempo tenemos la palabra para entender su voluntad perfecta y para que Él nos guíe, para que Él nos mueva en oración. Pero usted sigue en la Biblia, usted llega a Juan y el apóstol Juan, que estaba haciendo allá en la isla de Patmos, Apocalipsis, que estaba haciendo, orando en oración. Pero usted ve a Jacobo, el hermano de Jesucristo, dice que tenía rodillas como de camello. ¿Por qué tenía rodillas como de camello? Por el tiempo que se pasaba en oración. Pero nosotros no queremos orar. No es más fácil escudarnos. Dios es soberano. Que pase lo que pase. Que venga lo que venga. Dios es soberano. Dios es soberano. Pero nos manda en su palabra que oremos. Y nosotros vamos revisando la historia. Y nosotros vemos hombres como Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Y era un hombre de oración.
Nosotros vemos hombres como Spurgeon, que a nosotros nos gusta la parte de que Spurgeon escribía no sé cuántos sermones, respondía no sé cuántas cartas, le predicaba a no sé cuánta gente, pero no leemos y se nos olvida que Spurgeon era un hombre de oración. Y todos eran hombres que creían en la soberanía de Dios. Y ahí le puedo seguir mencionando William Carey, Hudson Taylor, misioneros que creían en la soberanía de Dios, que nadie lo sabe. Y fueron los que salieron a evangelizar y eran hombres de oración. Y creían en un Dios soberano. Esos padres de las misiones creían en un Dios soberano, en un Dios que se complace en salvar, en un Dios que salva por su pura gracia. Esos fueron los que fueron allá a la India, los que fueron a China, esos hombres que creían en la soberanía de Dios. Nosotros llegamos un poquito más reciente y quizás ustedes han oído hablar de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones era un hombre que se ponía a estudiar textos difíciles, personas no le querían hacer frente a esos textos y él los estudiaba, los explicaba. Hay libros que él no escribió, los escribieron de sermones de él, los sermones de él los hicieron libros. Y como él era una persona así, la gente quizás pensaba, esto es un hombre frío. Una ocasión le preguntaron al esposo y le dice, usted no sabe que mi esposo es un hombre de oración. Pero nosotros no queremos orar porque malinterpretamos la soberanía de Dios. Y me pregunta para ti, ¿por qué no oras? Porque crees en la soberanía de Dios y tú crees que eso te da derecho a no pasar tiempo en oración con tu buen Señor, pidiéndole que te guíe, pidiéndole que te dé sabiduría, pidiéndole que cuide tu iglesia, que cuide tu matrimonio, que salve a tus hijos. ¿Por qué no te limitas a la palabra? ¿Acaso eres más inteligente que Dios? ¿Acaso eres más espiritual que Jesucristo, los apóstoles o estos hombres que han pasado por la historia? Amado hermano, mira la oportunidad que tienes de hablarle a Dios y disfrútala cada día hasta que llegue a su presencia. Míralo al revés, míralo inverso, míralo como un regalo que tú tienes de acercarte a Él día a día en oración y pedirle que te muestre más de su gracia y de su bondad. Pero después llegamos a los versículos 23 y 24, y en los versículos 23 y 24 Él va a hacer un saludo. Y ustedes lo ven ahí en el versículo 23, te saludan y va a mencionar a 5 personas. Ahora, ¿qué pasa con estas 5 personas? Este texto, versículo 23, primero te saludan, nos muestra una vez más que esto es una epístola particular. Estas 5 personas están saludando ¿a quién? A una persona. Ellos están saludando a Filemón. Esta carta es para Filemón, es particular, pero al mismo tiempo, al tener 5 personas, está haciendo que la epístola también tenga que ver con otras personas. Estas 5 personas es muy improbable que no conocieran la situación de Filemón. Ellos tienen Onésimo, que lleva casi un mes viviendo ahí con ellos, que lo están viendo, que vivieron cuando se arrepintió, que vivieron la situación. Claro que ya todos están al tanto de lo que está pasando. Pablo está escribiendo la carta, la va a enviar y le dice, oye, saluda a Filemón. Ellos están pendientes de lo que está pasando. Y desde esa perspectiva ellos le dicen, te saluda, y él empieza ahora a desarrollar el grupo de personas que lo estaban saludando. Yo quiero que usted piense por un momento, Onésimo se va huyendo de donde está Filemón. Él tomó algo, no sabemos qué fue. Él se va, él va a una gran urbe, llega a Roma. Él dice, aquí nadie me va a encontrar, nadie me va a descubrir. De pronto, Pablo está predicando el Evangelio. No sabemos cómo, la Biblia no dice, pero tendremos que entender, como la Biblia enseña, que el Evangelio es el único medio de salvación, que Pablo, la Biblia no se contradice, estaba predicando el Evangelio. Onésimo escucha la predicación del Evangelio y se convierte. Pero la conversión no lo dejó como estaba. El arrepentimiento viene a su vida y como Zaqueo, ahora él quiere restaurar la deuda que él tiene. Y él le cuenta a Pablo, mira, tengo una situación, yo soy de la iglesia de Filemón. Filemón, yo conozco a Filemón. Claro que lo conozco. Y ahí empieza a conocer a todos estos hombres. Ahora Onésimo está en medio de esa situación. Ahora Pablo está intercediendo por él. Pablo va a escribir la carta y en medio de toda esa situación hay 5 personas más que vamos a ver muy rápido, que están involucradas también de alguna manera en esta situación. Y la primera persona que menciona es Epafra. Epafra es una contracción de Epafrodito. Quizás han escuchado ese nombre en otro momento. En algún momento vamos a ir ahí a Colosenses. Y en Colosenses capítulo 1, el verso 7, Pablo, hablando de Epafrodito, dice lo siguiente. Dice que es un consiervo amado y fiel ministro de Cristo. O sea, este hombre que está mandando un saludo aquí es una persona que era un pastor reconocido por otras personas. Otras personas podían ver que él era un pastor. Él fue un pastor
reconocido por otros. Era un fiel ministro de Cristo que otros podían ver y reconocer que era un pastor. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Y lo interesante cuando usted se está estudiando el saludo, no tenemos tiempo ahora, es que probablemente, no podemos ser dogmáticos en esto, Epafrodito era el pastor de Filemón. Porque cuando él menciona la Odisea, Colosa y otra iglesia, posiblemente esa era la iglesia en la que Epafrodito era pastor. Si por lo menos no era pastor en su iglesia, sí en algunas ocasiones, eso sí no lo podemos quitar, había ido a predicar, había estado ahí porque eran iglesias que quedaban relativamente cerca y él había estado en esas iglesias. Si hay alguien que conocía bien a Filemón, ese era Epafrodito. Vamos, está bien cerquita y le voy a pedir que se queden ahí a Colosenses capítulo 4, versículo 12. Vamos a estar con Filemón y en Colosenses 4 vamos a estar un momentico. Y en Colosenses 4, 12 dice lo siguiente. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros. Y él había hablado en el capítulo 1, verso 7 y le dice ahora, siervo de Cristo. Pero mire esto, mi hermano. Y ahora se menciona la mejor oración que cualquier persona puede hacer por nosotros. Si usted quiere que una persona ore por usted por un buen motivo, pida la oración por este motivo. Siempre rogando encarecidamente, y encarecidamente ahí es una magnificación. Le está poniendo potencia, le está poniendo interés a esa oración. No es solo que oraba, sino que oraba, rogaba de manera encarecida por vosotros en sus oraciones. Epafrodito, no lo menciono ahorita, que me perdone, era un hombre de oración. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo verdadero creyente que entiende el evangelio termina siendo un hombre de oración. Termina siendo una persona que se dedica a hablar con su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál era su oración? Y es la oración que yo le pido, por favor, que oren por mí, que oren por los pastores de esta iglesia y por los líderes de esta iglesia, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y es la oración que deberíamos tener cada uno por cada uno de nosotros. Ore para que sus hermanos se mantengan firmes y completos. Oren, el pecado asedia. Este país es un país lleno de tentaciones. Es muy fácil cambiar el congregarse por un empleo. Es muy fácil cambiar el servir en la iglesia por estar haciendo otra cosa, mis hermanos. Oremos los unos por los otros, que el Señor nos ayude a permanecer firmes y constantes en la fe. Oremos para que nada nos distraiga, para que nada quite nuestro centro del evangelio. Pero Él continúa, no nos podemos detener con una persona. Y la segunda persona que menciona en su saludo es a Marcos. Y esto es precioso, esto es hermoso, porque uno ve una sola palabra, pero ¿qué peso tiene esa palabra? Algunos quizás lo saben, pero otros no, se lo voy a contar. Ahora Pablo va a hablar de una persona a la que él tuvo que perdonar. Entonces, Pablo no solo está escribiendo la carta, sino que Pablo sabe de lo que está escribiendo, porque en la espiritualidad cristiana fue algo por lo que Pablo también tuvo que pasar. En algún momento cuando usted va a Hechos capítulo 12, usted ve en Hechos capítulo 12 que Pablo sale en su primer viaje misionero y él lleva consigo a Bernabé y Marcos. Pero cuando usted llega a Hechos capítulo 13, Marcos se separa de Pablo y Bernabé y regresa a Jerusalén. Y para nosotros se separó ¿y qué? Pero abandonó la misión. Es como que un pastor diga, yo estoy pastoreando, pero bueno, ya, yo me voy y que pase lo que pase. Marcos abandonó la misión que él tenía como misionero, se bajó del barco y regresó a Jerusalén, como decimos nosotros, porque le dio el deseo. Entonces cuando uno adelanta, más adelante creo que es Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15, versículos 37 y 38, ahora ellos van a empezar su segundo viaje misionero. Marco es sobrino de Bernabé. Bernabé lo quiere llevar y Pablo le dice no, con nosotros no va. Con nosotros no va. Él abandonó la misión. En este momento, porque hay tiempos, en este momento él no ha mostrado todavía que él está aprobado para continuar. Por lo tanto, no es confiable que él vaya con nosotros. Y ahí en ese momento Pablo y Bernabé quedan separados. Bernabé se va con Marco a predicar a un lugar, en la soberanía de Dios, Dios lo permitió. Y Pablo se va con Silas, después con Timoteo,
y se va y emprende su segundo viaje misionero. Pero ¿qué es lo hermoso? Que ahora Marcos está aquí en esta prisión con Pablo, sirviendo a Pablo y apoyando a Pablo en su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo lo perdonó. ¿Por qué? Porque ya el hombre estaba restaurado. El hombre dio fruto de que ya de verdad Dios había hecho algo en su vida y ahora Pablo lo puede utilizar. Pablo sabe lo que es el perdón. Por eso Pablo puede hablar en este momento de el perdón. Ahora verlos juntos aquí es una alegría tremenda. Ver que Pablo no tenía nada personalmente con él. Ver que Pablo, después de observar su caminar, ahora le tiene cerca como uno que colabora codo a codo con él por la causa de Cristo. Y esto debería ser maravilloso para nosotros. Pero él continúa y ahora menciona una tercera persona y menciona a Aristarco. Aristarco. Y este hombre, lo que nos enseña la Biblia, que era original de Tesalónica. Y este hombre, interesantemente, cuando estaba Pablo en Éfeso y hubo un tumulto y los cogen presos, a él también lo cogieron preso. Pero este hombre, después que Pablo va a Jerusalén y lo cogen preso y lo montan en un barco para Roma, este hombre iba en el mismo barco que Pablo. O sea, este hombre también era un siervo de Cristo que estaba sufriendo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Quizás para ustedes es un nombre extraño, no lo habían ni escuchado juntos, pero este hombre también sufrió por Cristo. Asimismo hay muchos héroes anónimos en el mundo entero. Nosotros conocemos a este, al otro y al otro que vemos en YouTube, pero no sabemos cuántos siervos hay dando su vida por la obra de Cristo. Aristarco era uno de ellos. Entonces tenemos una cárcel en la cual hay personas presas por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo tenemos otro grupo de personas que se les permite llegar simplemente para asistir, porque parece ser que en la habitación de Pablo él tenía esa facilidad, como que fueran gente a escucharlo, como que fueran gente a verlo, gente a ayudarle. Y en esta lista de estas 5 personas tenemos esos 2 tipos de personas que pueden estar con él. Pero no todo es contento y bonito. Y ahora viene la cuarta persona, y la cuarta persona es la nota triste de las despedidas. Aunque en este momento todavía está bien, y por eso le dije, mi hermano, ore por sus hermanos. Ore por usted mismo, mi hermano. No se crean seguros, cuidado que no caigan. No se crean seguros, la salvación no se pierde, pero un creyente regenerado va a estar orando constantemente por su alma y va a estar orando por sus hermanos. Y ahora menciona a Demas. Y aunque Demas aparece aquí, como dice en Filemón, como uno de los colaboradores, en algún momento Pablo, en la segunda epístola de Timoteo, le escribe a Timoteo y en esa epístola él le dice, Demas me ha abandonado. Demas me dejó solo. Pero ¿saben por qué? Y usted lo puede anotar para que lo busque en su Biblia, segunda de Timoteo 4, versículo 10, lo puede leer después. Y dice que se fue por amor al mundo. Demas cambió la gloria de Dios por el amor al mundo. Y yo sé, mis hermanos, dinero hace falta. Los biles están caros. La compra que hacíamos con 100 pesos de comida, ahora necesitamos 300 pesos para hacerla. Yo sé que las cosas están difíciles, pero no descuides tu fe, mi hermano. Siempre que puedas, trata de congregarte los domingos, mi hermano. Trata de venir al grupo de vida porque solo no podemos. Necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos buscar del Señor, mis hermanos, porque el mundo es más fuerte que nosotros. Y Demas, por amor al mundo, llevándola a contexto, posiblemente Demas tuvo la casa de 2 plantas que anhelaba, el yate que anhelaba, fue reconocido entre las personas del barrio, pero perdió lo más precioso que tenía, y era la comunión con su Señor y el poder servir en la obra del reino de los cielos. ¿Y por qué pasa esto? Porque a nosotros se nos olvida que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque a nosotros se nos olvida de que vale ganar al mundo si pierdes tu alma. A nosotros se nos olvida que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Mi hermano, sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que estés atravesando, confía, pero no te apartes de tu buen Señor. Confía, oramos que tengas un mejor empleo, oramos que mejore, oramos que tu situación cambie, pero no te apartes por ninguna causa de tu buen Señor. Eso no es una opción nunca. Y por último, y no menos importante, y es una persona que amo mucho, y él saluda a Lucas,
su último saludo es para Lucas. Y lo saluda y le dice, Lucas. Y le dice al final, y Lucas, mis colaboradores. Pero cuando nosotros vamos a Colosenses 4:14, en Colosenses 4:14 le dije que lo buscaran cerca. Cuando él se despide, posiblemente la carta de los Colosenses va con esta carta de Filemón, van juntas, la está llevando Tíquico y él va allí con Onésimo y dice en el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. El médico amado. Y les decía ahorita que yo amo a este hombre quizás no es muy reconocido por nosotros, conocemos a Pablo, a Juan, a Pedro, pero este hombre también hizo varias cosas para la gloria del Señor. Este hombre hizo varias cosas para la gloria de Cristo. Lo primero fue que dejó todo por Cristo. ¿Qué era más cómodo, ser el médico de Pablo en una celda o ser el médico del consultorio particular en Colosenses o en la Odisea? Lo dejó por Cristo. Este hombre escribió en orden cronológico histórico el Evangelio de Lucas y Hechos. Él se dio la tarea, por la gracia de Dios, él tenía quizás ciertas capacidades que el Señor le dio que no tenían otras personas. Y él se dio la tarea de entender la necesidad. Porque Juan escribió con una óptica, Marco con otra, Mateo con otra, pero él dijo, no, espérate. Cuando pase el tiempo o cuando otro tipo de gente lea esto, tiene que entender cómo fue pasando todo a la luz de la historia. Y eso es bien importante, mi hermano, para nosotros defender la Biblia hoy. Y en Lucas y en Hechos se tomó la tarea de organizar las cositas, los eventos espirituales que pasaron, que a veces los otros hermanos, con sus propósitos dirigidos por el Espíritu Santo, le escribieron así. Él se dio la tarea de ponerlo todo en orden cronológico. Pero algo súper lindo y súper importante que deberíamos hacer todos, él puso sus servicios, sus talentos y sus dones al servicio del Señor. Él sabía escribir bien. ¿Qué hizo? Se puso a escribir y a poner las cosas en orden. Él sabía medicina. ¿Y qué está haciendo? Atendiendo a Pablo en sus frecuentes enfermedades en la prisión, sirviendo al Señor con lo que él había recibido. Colosenses 4:14, médico amado. A diferencia, y por último, de Lucas también, a diferencia de Demas, perseveró. Segunda de Timoteo 4:11, después que él le dice a Timoteo, Demas me ha abandonado, ahí mismo le dice, conmigo está solamente Lucas. Mis hermanos, Pablo terminó solo. Nosotros tenemos ahora todas las cartas de Pablo. Nosotros amamos a Pablo. Nosotros decimos, wow, gloria a Dios por la vida de Pablo. ¿Usted sabe cómo terminó Pablo? Según de Timoteo, solo en una prisión, con una persona o dos que estaban allí con él. Que tú le estés sirviendo a Cristo, que tú estés predicando el Evangelio, no garantiza que las cosas van a terminar bien. No lo garantiza, mi hermano. Ahora, y ahí al final, los que pusieron 2 Timoteo 4:11, y le dice, recuerda traerme a Marco contigo, porque él es útil para el ministerio. O sea, Marco había cambiado y ahora Marco era útil. Entrando en nuestro texto, que es lo que nos interesa para concluir este último punto. Ahora Filemón tiene una nube de testigos que le conocen y le saludan. Él ha mencionado 5 personas que saben quién es Filemón, lo que está pasando. Tiene una deuda inmensa que le deben. Filemón tiene una deuda que le deben a él. Tiene la carta de un amigo pidiéndole que perdone al que lo ofendió. ¿Cuántas presiones arriba de él tiene Filemón en este momento? Pero nada de eso garantiza que el perdón sea fácil o que se pueda dar. Se necesita algo que arranque y sostenga la marcha. ¿Y saben qué es? La gracia de Dios. Para perdonar esta deuda de este hombre que había estado tanto tiempo afuera, que no sabemos qué le robó, se necesita algo más que una buena persona. Se necesitaba la gracia de Dios. Filemón, como nosotros, que era un pecador, humanamente, él no hubiera perdonado a Onésimo. Él no quería perdonar a Onésimo. En la carne, ¿qué hacemos nosotros? La carne busca venganza. En la carne, si a ti te hacen un mal, tú quieres en la carne hacer un mal. Y si alguien habló más de ti, o hablas más de él, o no lo quieres ver. Y si alguien hace algo que no te gusta,
o lo tacha, tú dices, no, ya este está tachado de mis amistades, porque nuestra carne es destructiva. Nuestra carne es así de peligrosa, mi hermano. En la ley tampoco se podía pagar la deuda, porque la ley exige justicia y Onésimo no tenía cómo pagarle a Filemón. No podía pagarle a Filemón, era una deuda impagable. Aunque Filemón no podía perdonar a Onésimo en su propia fuerza, sí era posible mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Era posible. Por eso Pablo hace esta oración que viene a continuación. Y estamos ahí en Filemón. Y Pablo va a hacer la siguiente oración, versículo 25. ¿Y qué es lo que dice Pablo en su oración? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que así sea. Y como él sabe que en su propia fuerza Filemón no va a poder perdonar a Onésimo, él hace esta oración. Y él utiliza la palabra espíritu ahí como una sinécdoque, que es una parte para referirse al todo, un todo para referirse a una parte. Y cuando habla de espíritu está hablando de él de manera completa, lo que solo menciona espíritu. Y él está diciendo, la gracia de Cristo sea contigo completamente. Y dice, amén, que así sea, porque él sabía que iba a necesitar la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros vamos en el versículo 3, su saludo es gracia y paz. Pablo saludaba con gracia, Pablo se despedía con gracia en sus cartas. ¿Por qué? Porque sabe que sin la gracia nada es posible. El creyente necesita la gracia de Dios en su vida. Sin la gracia de Dios nosotros no somos nada ni podemos hacer nada. Por eso nosotros podemos afirmar que la gracia es el motor que hace que funcione la restauración. La palabra en griego para gracia es charis, y la gracia no es más que la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia es un favor que Dios nos confiere a nosotros, pero que le pertenece a Él, pero que debe reflejarse en nuestras vidas. Si nosotros fuimos salvados por gracia, nosotros debemos dar por gracia. Nosotros debemos reflejar eso que Dios nos ha dado a nosotros. Sin la gracia de Dios no tendríamos salvación, porque la salvación es por gracia. Sin la gracia de Dios no tendríamos dones, porque los dones que tenemos, y si te lo dieron, ¿por qué los presumes? ¿De qué tú te halagas? ¿De qué tú haces alarde? Si no fuera por la gracia de Dios no tuviéramos ni dones ni talento. Todo es por gracia. Asimismo el perdón genuino, mi hermano. El perdón bíblico solo es posible por la gracia de Dios. El ofendido derrama gracia sobre el ofensor. La persona, y vamos a estar utilizando esta palabra, ofendido, ofensor. La persona que ha sido ofendida debe derramar gracia sobre el ofensor. Le da un regalo que no merece. ¿Cuál es ese regalo? El perdón. A él lo han ofendido, él tiene que perdonar al ofensor, solo lo puede hacer por gracia, porque le tiene que regalar algo que esa persona no merece. Veamos un poquito cómo funciona la restauración bíblica a la luz de esta carta. ¿Quién es el ofensor? Onésimo. Onésimo peca, él es el ofensor. ¿Qué hace Onésimo? Se arrepiente de sus pecados. Por eso le pide a Pablo que Pablo pueda intervenir delante de él. Onésimo escucha el evangelio, Dios trabaja en su vida, Dios transforma su corazón, su mente, sus deseos, sus voluntades, y como ocurre esa transformación en humildad, él va donde Pablo y le dice, Pablo, yo estoy arrepentido, yo necesito ayuda. Entonces, ¿qué podemos observar en Onésimo? Un arrepentimiento genuino. Podemos ver que aunque él pecó, él está verdaderamente arrepentido. Se observa que hay un arrepentimiento genuino. Traten de seguirme. Él siente repulsión por sus pecados y quiere restituir su relación hacia otro. Él entiende que lo que hizo estuvo mal, pero un arrepentimiento genuino no es me siento mal y me voy en otra dirección. Un arrepentimiento genuino es me siento mal y yo quiero que esto se arregle. Yo quiero restaurar esta situación. Por eso habla con Pablo y por eso regresa a donde está Filemón. Un arrepentimiento genuino siente un terror santo por haber ofendido a Dios y quiere salvar su deuda. Un arrepentimiento genuino se da cuenta que tiene una deuda y que tiene que tratar de pagar esa deuda que tiene.
Pero Onésimo tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que su deuda es impagable. Él quiere pagar algo que él no puede por sus propias fuerzas pagar. Entonces, ¿qué necesita Onésimo? Necesita un mediador. Necesita alguien que diga, hey, busca la forma de estar entre los dos y que yo pueda hablar con los otros. ¿Qué necesita Onésimo? Un intercesor. Alguien que se ponga al lado de él para poder ir al otro y que interceda por él al otro. ¿Y qué necesita Onésimo? Necesita un dador. Alguien que pague su deuda porque él no la puede pagar. Entonces fue cuando yo les dije que Pablo intentó pagar la deuda de Onésimo. Pablo trató de pagarla. Pablo hizo de mediador, hizo de intercesor, pero Pablo no pudo hacer de dador. Por eso Pablo en el versículo 21 apela a la misericordia de Dios. Como Pablo a la larga él sabe, yo tampoco puedo pagar esta deuda. Él dice en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás mucho más de lo que te estoy pidiendo. Porque Pablo tampoco puede pagar esta deuda. Según las leyes, Onésimo, si no pagaba su deuda, merecía la muerte. Si Onésimo regresaba donde estaba Filemón y no podía pagarle, Filemón podía ir a las autoridades y Onésimo iba a morir. Entonces, para Filemón, legalmente poder perdonar a Onésimo, alguien tenía que pagar la deuda. Yo espero que ustedes estén entendiendo. Versículos 18 y 19. Y si en algo te dañó, dice Pablo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Hasta ahí uno dice, Pablo está intentando pagar la deuda. Pero si sigues leyendo te das cuenta que Pablo no la puede pagar. Por eso él continúa, lean conmigo. Por no decir, ya él sabe que no la va a pagar, que aún tú mismo te me debes también. Si hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, yo no tampoco te la puedo pagar. Yo te la quiero pagar, pero no te la puedo pagar. Pero para que haya un perdón legal, alguien tiene que pagar la deuda. No basta con el arrepentimiento, no basta con el deseo de que se arreglen las cosas. Alguien tiene que pagar la deuda. ¿Quién paga la deuda entonces? Filemón mismo tuvo que pagar su deuda. Filemón mismo, al perdonar la deuda, se estaba pagando la deuda, porque ese daño nunca le iba a entrar a él de nuevo. Pero la deuda hay que pagarla. En otras palabras, el ofendido, cuando perdona al ofensor, al que lo perdonó, él está decidiendo él mismo pagar la deuda. Pero cuando tú pagas una deuda, ya no hay más deuda. Si no, no es verdadero perdón. Si no, no has perdonado la deuda. Yo espero que me estén entendiendo por la gracia de Dios. Cuando tú perdonas la deuda, ya la deuda se canceló, tetelestai. Y recuerden, ya la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido consumada. Si no, no es verdadero perdón. Por diferentes razones se entiende que Filemón perdonó a Onésimo. No tengo tiempo de nombrarlas todas, pero voy a mencionar solo 3. La primera, que entendemos por la cual lo perdonó, es porque esta carta se aceptó en el canon bíblico del Nuevo Testamento. O sea, el Espíritu Santo dirigió a las personas a aceptar la carta. Si él no hubiera perdonado a Onésimo, esta carta no estuviera aquí. Porque Pablo, de manera espiritual, está hablando de creyentes espirituales, pidiéndole que hagan algo. Y se pone la carta en el Nuevo Testamento, en el canon, porque Filemón perdonó a Onésimo. Lo segundo que podemos hablar es el carácter cristiano de Filemón narrado por Pablo. En todos los primeros versículos se describe como un creyente espiritual y al final él le dice, yo espero que tú vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo estaba confiado que un creyente espiritual, el cual tiene el Espíritu Santo, no puedes obrar por ti mismo. El Espíritu Santo es el que produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es como que tú le digas a un verdadero creyente que quiera apartarse del Señor y decirle, mira, te vas a apartar, pero ¿sabes qué? Al final vas a regresar. Lo que vas a regresar lleno de golpes, lleno de daño, lleno de cosas de las cuales te vas a arrepentir después. Pero vas a regresar porque tú eres un verdadero creyente. Pablo, si veía estas cosas espirituales, si sabía que tenía el Espíritu Santo, él sabía que a la larga, si él tenía el Espíritu Santo, iba a perdonar a Filemón. Y un argumento de menos peso,
pero que no deja de ser importante, es que los padres de la iglesia escribieron que Filemón perdonó a Onésimo. O sea, años 100, 200, hasta el 300, en escritos que hay se recoge y se habla del perdón de Filemón a Onésimo. Eso es algo extrabíblico, pero no deja de ser importante de alguna manera. Solo por la gracia de Dios lo pudo hacer, y aquí está nuestro punto. Solo por la gracia de Dios lo pudo hacer. Y mi pregunta para las personas que nos visitan hoy, que nos acompañan y no son creyentes: ¿quieres recibir el perdón de Dios por tus pecados? ¿Quieres que Dios te perdone por tus pecados y quieres comenzar a caminar con Dios? ¿Quieres empezar a entrar en una relación tú y Dios? Necesitas empezar a ver tu pecado como algo terrible. Necesitas empezar a reconocer que tú sí le has fallado a Dios. Aunque tú creas que tu vida es perfecta, que tú nunca te has robado nada, que tú nunca has hecho malo, el peor de tus pecados es terrible ante la majestad de Dios. Tiene que pasar algo en tu vida donde tú comprendas: yo soy un pecador. Yo he pecado, he manchado, mi pecado es desagradable delante de Dios. Y no solo reconocerlo, necesitas arrepentirte. Necesitas decirle a Dios: ya yo no quiero seguir igual. Necesitas tener ese día donde tú le digas al Señor: ya hasta aquí, hasta aquí. A partir de ahora ya no voy más a esos lugares. A partir de ahora ya no sigo haciendo esas cosas. Si quieres poner una fecha por adelantado, dentro de una semana, dentro de un mes, pónsela, pero hazlo, arrepiéntete. Y ahí es donde se consuma de verdad el arrepentimiento. Cuando tú trazas esa línea, donde tú le dices al Señor: ya, a partir de ese día, ya. Y ojalá ese día sea ahora mismo. Ojalá ese día sea hoy mismo, donde ahí tú estés en tu mente y tú estés trayendo a tu mente tus pecados y sientas aborrecimiento, terror por esos pecados, y le digas al Señor: ya hoy es el día. Eso se llama arrepentimiento. Necesitas un arrepentimiento que te duela de corazón, tu vida antigua de espalda a Dios. Reconoce tus pecados ahí, visita que me acompaña, y arrepiéntete de tu pecado. Pero eso no es suficiente. Necesitas anhelar de todo corazón restituir tu relación con Dios. La Biblia enseña que Adán y Eva pecaron, y como Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos somos pecadores y siempre pecamos, y nuestra relación quedó dañada con Dios. Nosotros estamos separados de Dios, pero debemos anhelar restablecer nuestra relación con Dios. Pero como hemos dicho, tu deuda es tan grande que es impagable. No la puedes pagar con tus propios esfuerzos. No la puedes pagar con tus propias fuerzas. ¿Qué necesitas? Un mediador. Necesitas alguien que vaya entre ti y Dios. Necesitas una persona que se ponga a tu lado. Necesitas alguien que interceda por ti. Alguien que vaya al Padre y le diga: yo estoy aquí por Él. Yo lo estoy cubriendo a Él. Pero necesitas alguien que pague por ti. Porque para que Dios te pueda perdonar, alguien tiene que pagar. La buena noticia es que ese alguien fue Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz del Calvario fue allí como mediador por nuestros pecados. Fue allí para interceder por nosotros. Y fue allí para pagar la deuda que nosotros teníamos. ¿Qué debes hacer? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Reconoce tu necesidad y pídele que interceda por ti. Cristo muere en la cruz para que Dios en su misericordia no te dé el castigo que merece. Eso se llama misericordia. Cuando Cristo muere en la cruz, ahora Dios no te da a ti el castigo que tú mereces. Pero Cristo muere en la cruz para que Dios te dé el regalo que tú no mereces. Y eso se llama gracia. Y en la cruz Él te otorga el perdón que tú no mereces al morir su propio Hijo en la cruz. Porque alguien tenía que pagar. Ahora, tratando de aterrizar esto, llevándolo a la ilustración inicial y a cualquier situación que estemos pasando aquí entre hermanos, en su matrimonio, padre, hijo, hermanos, primos, abuelos, cualquier situación que necesite restauración, vamos a llevarla a esto que hemos aprendido. El ofensor, si usted está aquí, usted reconoce que usted es un ofensor, usted es alguien que ha ofendido a alguien, acércate al ofendido. Hermano, cónyuge, hijo, cualquiera. Acércate a Él dependiendo de su misericordia. ¿Qué significa eso? Que tú reconoces que tú lo que mereces es un castigo. Y tú vas a Él dependiendo de su misericordia.
pensando que solo Él te puede perdonar por pura misericordia, porque tú no mereces ser perdonado. No es como quien va y, mira, yo te hice esto, pero tú me tienes que perdonar a mí. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que de verdad entiende que falló y se acerca a la otra descansando en su misericordia. Una persona que reconoce que de verdad falló, que de verdad ha hecho un daño tremendo y terrible. Reconoce sincera y verdaderamente su culpa. Pero no basta con reconocerla. Arrepiéntete. Arrepiéntete de manera real y espera que en su gracia te perdone. Arrepiéntete de verdad. Ya yo no quiero seguir haciendo esto que te hice. Ya yo no quiero seguir. Ese es el arrepentimiento real. Ya yo no quiero seguir con esta antigua manera de ofenderte. Eso es arrepentimiento real. Yo espero que en tu gracia me perdone. Yo espero que tú me regales el perdón porque yo no lo merezco. Y ahí estamos hablando del ofensor. Veamos ahora el ofendido, la persona que ha recibido la ofensa. Como Dios en su misericordia contigo, como Dios es misericordioso contigo, necesitas derramar misericordia con el ofensor. Necesitas darle lo que él no merece. Más allá de lo que pase, necesitas en tu corazón perdonar sus ofensas. Más allá de lo que haga, de lo que vaya a hacer o de lo que haya hecho. Una vez él muestre su culpa y se arrepienta, necesitas derramar gracia. Otórgale el perdón que no merece. En el perdón por gracia, el ofendido es quien paga la deuda del ofensor al cancelarla. Usted absorbe y cubre la deuda. Lo que estoy diciendo es que la única manera de tú perdonar a esa persona que te ha ofendido y que ahora está delante de ti, con lágrimas en los ojos, con dolor en el corazón, diciéndote, me arrepiento, fallé y sé que no merezco el perdón, pero te lo estoy suplicando. La única manera de que eso pase es que tú que has sido ofendido, tú mismo pagues la deuda. Y al tú pagar la deuda, ya la deuda se absorbe, deja de existir, porque cuando tú perdonas, tú estás pagando la deuda. En diciembre de 1941, los que saben de historia, los japoneses atacaron, creo que se dice Pearl Harbor, algo así, bueno, buenísimo, en Hawái, y mataron alrededor de 2.403 soldados entre civiles y militares. Terminaron heridas 1.178 personas, destruyeron más de 180 aviones y gran parte de la flota del Estado americano. Un japonés llamado Mitsuo Fuchida, de 39 años, que era el piloto al mando, a pesar de que golpearon su avión, logró escapar y llegó a Japón. Pero todo el tiempo que él estuvo en Japón, él estuvo con remordimiento por todas las personas que habían matado. Y él quiso escribir un libro para la paz. ¿Recuerdan? Estados Unidos responde con la bomba atómica, envía la bomba atómica. Y ahora este hombre está aterrorizado por toda la muerte para acá y toda la muerte para allá. Y él quiere escribir un libro sobre el perdón, sobre la paz. Él quiere que ya se acabe la paz. Pero él tenía un problema y que no encontraba un principio sobre el cual fundamentar la paz. Yo quiero hablar de la paz, pero ¿sobre qué pongo la paz? ¿Sobre qué fundamento la paz? Y fue donde por la gracia de Dios llegaron a su vida dos personas en momentos difíciles y le contaron dos historias diferentes. Y el primero fue un amigo teniente militar que estuvo preso en un campo de concentración americana, pero que al pasar los años le dieron la libertad. Y él le pregunta, ¿cómo te fue? Él le dice, no me fue bien, yo estaba en un campo de concentración, pero por la gracia de Dios pasó algo maravilloso. Por la gracia de Dios, ahí donde yo estaba preso, en el lugar donde yo estaba preso, pasó algo maravilloso. Y lo que pasó fue que una joven de alrededor de 20 años los atendió a él y a todos los japoneses. Una joven americana. Pero los atendía con una excelencia y un amor que ellos decían, esta joven tiene algo diferente. Y un día le preguntó a la joven, ¿qué es lo que pasa que tú nos atiendes así? Y esta joven le contó entonces cómo sus padres, que eran misioneros en Filipinas, fueron asesinados por los japoneses. Pero ellos estaban allí queriendo servir y predicarle el evangelio a los japoneses. Y ella estaba convencida que sus padres los hubieran perdonado igual a ellos. Y por eso ella le podía servir.
Como ella estaba confiada que sus padres hubieran perdonado a estos japoneses que le quitaron la vida a sus padres, ahora ella los podía perdonar a ellos y les regaló una Biblia a este teniente japonés agnóstico que se negaba a creer en Dios. Al leer la palabra de Dios, él y muchos se convirtieron en Japón. Él sale de ahí un poco atolondrado, estamos hablando de Fuchida, y él está ahí ahora y quiere escribir su libro. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo es esto de la Biblia? ¿Qué es esto que me están contando? Y en medio de esa situación él va a coger un tren y le regalan un tratado. Y en ese tratado empieza a leer de un americano, un militar americano que era piloto, que estuvo preso en Japón. Y ahí en Japón lo torturaron, le hicieron varias cosas. Pero no fue hasta en un momento que los ponen como una especie de mazamorra y ahí están presos en ese lugar él solo. Pero alguien le hace llegar una Biblia. Y en medio de esa Biblia que llega, en 3 semanas se leyó la Biblia completa y la estudió completa. Y el peor error que puede cometer alguien es darle una Biblia a alguien. Y a través de las palabras del Señor, este piloto americano queda convertido, llega a Estados Unidos y ahora regresa para atrás para seguir predicándole el evangelio a los japoneses. ¿Cómo es posible que alguien que fue torturado, que fue maltratado, ahora va a regresar para que esas personas tengan salvación? Porque los perdonó y canceló su deuda. Porque esa muchachita puede servir a esos japoneses que mataron a sus padres. Porque los perdonó. Ella canceló la deuda de ellos. Ya no existe. Amado hermano, sea cual sea la situación que tienes ahora mismo con otro hermano, si eres el ofendido, necesitas pedir perdón de corazón. Necesitas anhelar que esa relación se restaure. Pero si eres el ofensor y te están pidiendo perdón, necesitas cancelar la deuda. Necesitas perdonar. Termino con estas palabras para orar. Los que no perdonan demuestran que en realidad no entienden el perdón de Dios, o que no solo lo han aceptado. Una negativa a perdonar es un cáncer del alma. Vamos a orar. Padre Señor, sabemos que no todas las heridas son iguales. Sabemos que no todos los pecados son iguales. Sabemos que no siempre es igual fácil devolver la confianza de la misma manera o a la misma velocidad. Pero también entendemos y sabemos por tu palabra que tú nos perdonaste a nosotros algo terrible, Señor. Que tú nos perdonaste a nosotros algo impagable, Señor. Y que nosotros disfrutamos ahora de todos tus privilegios, Señor. De la salvación, de la comunión contigo, de tu guianza, de tu perdón, Señor. Teniendo eso en mente, Señor, yo te pido por mis hermanos aquí, Señor, que necesitan pedir perdón, Señor. Ayúdales a reconocer su falta, Señor. Ayúdales a darse cuenta de lo que hicieron fue terrible y en arrepentimiento verdadero que puedan ir y pedirle perdón al ofensor. Pero ayuda a las personas que fueron ofendidas, Señor, si les están pidiendo perdón, que puedan perdonar, Señor. Tú puedes regalar ese perdón, tú puedes restablecer nuestras relaciones y tú puedes hacernos un pueblo que viva para tu gloria, Señor. Llévanos en bien, Señor. Asístenos y ayúdanos a poner tu palabra en práctica, Señor. Esta noche, cuando se pongan bravos los esposos por una tontería de un niño que rompió un adorno, esta noche, cuando los padres nos digan algo que no nos guste o los hijos le digan algo que no le gusta a los padres, esta noche, cuando venga a la mente el hermano que no nos saludó, el hermano que no me miró, el hermano que no me llama, enséñanos a perdonar, Padre, Señor. Y ayúdanos a perdonar para seguir viviendo para tu gloria. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.